El misterio de las 7 esferas, por Agatha Christie. Capítulo 12. Bandel investiga en Chimneys. Bandel no había ciertamente heredado el temperamento de su padre, cuya principal característica era una amable y total inercia. Como Bill Eversleigh había apropiadamente observado, la hierba jamás crecía bajo los pies de Bandel. A la mañana siguiente de la cena con Bill se levantó llena de energía. Tenía 3 planes distintos que quería poner en práctica aquel mismo día, y comprendió que el tiempo y espacio le impondrían algunas limitaciones. Afortunadamente, no adolecía del mismo mal que Jerry Wade, Ronnie Devereux y Jimmy Thesiger, levantarse por la mañana. El propio Sir Oswald Cook no hubiera podido encontrar defecto en ella en lo que a madrugar se refiere. A las 8:30, Bandel se dirigía a Chimneys en el Hispano-Suiza después de un completo desayuno. Su padre se mostró complacido al verla. «Jamás sé cuándo te vas a presentar», dijo, «pero al venir me evitas tener que telefonear. El coronel Melrose estuvo aquí ayer a causa de la encuesta». El coronel Melrose era el jefe de policía del condado y un viejo amigo de Lord Caterham. «¿Te refieres a la encuesta sobre la muerte de Ronnie Devereux? ¿Cuándo se celebrará?» «Mañana a las 12. Melrose pasará a recogerte. Tendrás que declarar por haber sido tú quien encontró el cadáver, pero dijo que no debes alarmarte». «¿Por qué habría de alarmarme?» «Ya sabes», repuso Lord Caterham en un tono de disculpa, «que Melrose es algo anticuado». «A las 12, dijo Bandel. «Bien, aquí me encontrarás si todavía estoy viva». «¿Tienes algún motivo para suponer que puedas no estarlo?» «Una nunca sabe», repuso Bandel. «Es la tensión de la vida moderna, como dicen los periódicos». «Lo que me recuerda que George Lomas me pidió que fuera a la abadía la semana próxima. Naturalmente me negué». «Hiciste bien», asintió Bandel. «No queremos verte mezclado en asuntos extraños». «¿Habrá algún asunto extraño?», preguntó Lord Caterham con súbito interés. «Bien, cartas amenazadoras y todo eso», repuso Bandel. «Quizás asesinen a George», comentó Lord Caterham esperanzado. «¿Qué te parece, Bandel? ¿Acaso sea mejor que vaya después de todo?» «Contén tus sanguinarios instintos y quédate tranquilamente en casa», dijo Bandel. «Voy a hablar con Mrs. Howell». Mrs. Howell era el ama de llaves, aquella majestuosa señora que infundía terror en el corazón de Lady Good. No atemorizaba a Bandel, a quien por cierto llamaba Miss Bandel, reliquia de los tiempos en que fuera una niña traviesa de piernas largas, antes de que su padre heredara el título. «Vamos a tomar una taza de chocolate juntas», dijo Bandel al ama de llaves, «y entre tanto me contará lo que ha sucedido de nuevo en la casa». Obtuvo la información que deseaba sin gran dificultad, tomando notas mentales como sigue. 2 fregonas, aldeanas. No parece haber nada ahí. Una nueva tercera doncella, sobrina de la primera camarera. Conforme. Howell parece haber intimidado mucho a Lady Good. Es propio de ella. «Jamás pensé que llegaría el día en que mis ojos vieran Chimneys habitado por extraños, Miss Bandel». «Una debe moverse de acuerdo con los tiempos, Howell», repuso Bandel. «Tendrá suerte si nunca ve esta casa dividida en apartamentos con derecho a magníficos jardines». Una sensación de frío recorrió la reaccionaria y aristocrática espina dorsal de Mrs. Howell. «No he visto jamás a Sir Oswald Cook», observó Bandel. «Sir Oswald Cook es sin duda un caballero muy inteligente», dijo Mrs. Howell con voz distante. Bandel supuso que la servidumbre no sentía mucha simpatía por Sir Oswald. «Desde luego Mr. Bateman se encargaba de todo», prosiguió el ama de llaves. «Es un caballero muy eficiente, por cierto, que sabe cómo deben hacerse las cosas». Bandel llevó la conversación hacia la muerte de Gerald Wade. Miss Howell se mostró muy dispuesta a hablar de ella y prorrumpió en una sarta de lastimeras palabras acerca del pobre caballero, pero Bandel no averiguó nada que no supiera ya. Un rato después se separó de Mrs. Howell y volvió a la planta baja, donde llamó a Treadwell. «¿Cuándo se marchó Alfred?» «Hace alrededor de un mes, milady». «¿Por qué se fue?» «Por su propia voluntad, milady. Creo que se encuentra en Londres. Yo no estaba descontento de él. Espero que John, el nuevo criado, merezca su aprobación. Parece conocer muy bien su trabajo y está siempre dispuesto a complacer». «¿De dónde vino?» «Sus referencias eran excelentes, milady. Últimamente estuvo con Lord Mount Vernon». «Comprendo», repuso Bandel pensativa.
Acababa de recordar que Lord Mountvernon estaba de cacería en África. —¿Cuál es su apellido, Treadwell? —Bower, milady. Treadwell permaneció en silencio, y entonces, al ver que Bandel no deseaba preguntarle nada más, salió silenciosamente de la habitación. Bandel estaba sumida en sus pensamientos. John le había abierto la puerta al llegar por la mañana, y ella se había fijado en él con disimulo. Aparentemente era un criado perfecto, bien preparado y con una cara carente de expresión. Tenía acaso un porte algo más militar que la mayoría de los lacayos, pero aquellos detalles no tenían gran importancia, pensó Bandel. Estaba sentada con el ceño fruncido, mirando el papel secante que tenía ante sí, y se entretenía escribiendo el nombre Bower una y otra vez. Súbitamente se le ocurrió una idea y miró con fijeza lo que había escrito. Entonces llamó nuevamente a Treadwell. —¿Cómo se escribe el apellido Bower, Treadwell? B-A-U-E-R, milady. No es un apellido inglés. Creo que es de origen suizo, milady. —Ah, eso es todo, Treadwell. Gracias. ¿De origen suizo? No, alemán. Aquel porte marcial, y había llegado a Chimneys 15 días antes de la muerte de Jerry Wade. Bandel se puso de pie. Había averiguado cuanto podía en Chimneys. Quedaban otras cosas por hacer, y fue en busca de su padre. —Me voy —dijo—. Tengo que ver a tía Marcia. —¿Vas a ver a Marcia? La voz de Lord Caterham estaba henchida de asombro. —Por una vez —repuso Bandel—, voy a visitarla por propia voluntad. Lord Caterham la miraba sin salir de su asombro. Era totalmente incomprensible para él que alguien tuviera el deseo de visitar a su temible cuñada. Marcia, marquesa de Caterham, viuda de su difunto hermano Henry, era una personalidad importante. Lord Caterham admitía que había sido una buena esposa para Henry y que de no haber sido por ella, su hermano jamás hubiera llegado a ser secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Por otra parte, él siempre consideró la muerte de Henry como una misericordiosa liberación. Le pareció que Bandel estaba metiéndose tontamente en la boca del lobo. —No creo que debas hacerlo —dijo—. No sabes en qué puede acabar. —Espero saberlo, papá —contestó Bandel—. No te preocupes por mí. Sé cuidarme bien. Lord Caterham suspiró y se acomodó en su asiento, sumiéndose nuevamente en la lectura de Phil. Pero un momento después, Bandel volvió a asomar la cabeza. —Lo siento —dijo—, pero quiero preguntarte otra cosa. ¿Qué es Sir Oswald Coot? —Ya te lo dije, una apisonadora. No me refiero a tu impresión personal acerca de él. Quiero saber cómo ha ganado su dinero. ¿Fabrica quizá botones para pantalones, hojas de afeitar o camas de latón? —Ah, ya veo. Está en el negocio del acero. Tiene las mejores acerías de Inglaterra. Desde luego no las dirige personalmente ahora. Ha formado una compañía o varias compañías. No estoy muy seguro de ello. Me hizo director de algo. Es muy interesante para mí. Solo tengo que ir a la City 1 o 2 veces al año, a uno de los grandes hoteles de Cannon Street o Liverpool Street, y sentarme a una mesa en la cual colocan carpetas con un bonito papel secante. Entonces Coot o algún otro tipo inteligente pronuncia un discurso lleno de cifras al que no debe uno necesariamente prestar atención. Te asombraría saber las magníficas comidas que te ofrecen como almuerzo después de escuchar estas parrafadas. Bandel no sentía el menor interés por aquellas comidas y salió dejando a su padre con la palabra en la boca. De camino a Londres trató de analizar los datos averiguados. Por lo que ella podía ver, el acero y la beneficencia infantil no guardaban relación entre sí. Uno de los dos, preferiblemente el último, era superfluo. Mrs. Macata y la condesa húngara podían ser descartadas. No eran sino un camuflaje. El eje de todo aquello parecía ser el poco atractivo G.R. Berhart. No era con seguridad la clase de persona a quien George Lomas invitaría normalmente. Este había dicho, en forma harto vaga, que inventaba cosas. Después estaban el ministro de Aviación y Sir Oswald Coot, que representaba el acero. Todo ello parecía guardar una profunda relación. Puesto que era inútil seguir especulando, Bandel se concentró en la inminente visita a Lady Caterham. La dama vivía en un caserón lúgubre situado en uno de los barrios más lujosos. El interior olía a lacre, alpiste y flores mustias. Lady Caterham era una mujer grande, grande en todos los sentidos. Sus proporciones eran majestuosas.
Tenía una enorme nariz ganchuda, usaba gafas con montura de oro, y en su labio superior aparecía la ligera insinuación de un bigote. Se sintió sorprendida al ver a su sobrina, a quien ofreció una frígida mejilla, que Bandel besó debidamente. «Tu visita constituye para mí un inesperado placer, Eileen», dijo con frialdad. «Hace poco que hemos regresado, tía Marcia». «Ya lo sé. ¿Cómo está tu padre? Supongo que como de costumbre». Había menosprecio en sus palabras. Tenía una pobre opinión de Alistair Edward Brent, noveno marqués de Caterham. De haber conocido la palabra le habría llamado Panoli. «Papá está bien, lo he dejado en Chimneys». «Sí, jamás he aprobado, Eileen, que alquilara Chimneys. El lugar puede ser considerado en muchos aspectos como un monumento histórico. No debe ser profanado». «Debió haber sido maravilloso en vida de tío Henry», dijo Bandel con un suspiro. «Henry sabía cuáles eran sus responsabilidades», repuso su viuda. «¿Y pensar que los principales estadistas de Europa han sido invitados allí?», exclamó Bandel con éxtasis. Lady Caterham suspiró. «Más de una vez se han escrito en esa casa capítulos de la historia», observó. «Si tu padre tan solo...». Meneó la cabeza tristemente. «A papá le aburre la política», dijo Bandel. «Y sin embargo constituye el más fascinante estudio que existe, especialmente cuando se la conoce desde dentro». Hizo esta extravagante y falsa manifestación de sus sentimientos sin sonrojarse lo más mínimo. Su tía la miró sorprendida. «Me complace oírte hablar así», observó. «Siempre imaginé que solo te interesaba esa moderna persecución del placer». «Eso era antes», repuso Bandel. «Es cierto que eres todavía muy joven», musitó Lady Caterham pensativa. «Pero dada tu posición social y mediante un matrimonio conveniente, podrías convertirte en una de las más importantes anfitrionas políticas». Bandel se sintió ligeramente alarmada. Por un momento temió que su tía le hubiera ya escogido un marido. «Pero me siento tan ignorante», dijo Bandel. «Quiero decir que sé tan poco». «Eso puede remediarse fácilmente», repuso Lady Caterham con vivacidad. «Puedo prestarte cuantos libros sean necesarios para mejorar tus conocimientos». «Gracias, tía Marcia», contestó Bandel, y se apresuró a pasar a su segunda línea de ataque. «¿Conoces a Mrs. Macata, tía Marcia?» «Claro que sí. Es una estimable señora de privilegiado talento. Por regla general no me parece bien que las mujeres se presenten a las elecciones. Pueden hacer sentir su influencia de una manera más femenina». Hizo una pausa para recordar sin duda la forma femenina en que obligó a su renuente marido a dedicarse a la política y el maravilloso éxito que coronó sus esfuerzos. «Pero los tiempos cambian, y la obra que Mrs. Macata lleva a cabo es de indudable interés nacional y de gran valor para todas las mujeres. Sería muy conveniente que la conocieras». Bandel suspiró desconsolada. «Asistirá a una reunión en casa de George Lomas la semana próxima», dijo. «George invitó a papá, quien naturalmente no quiere ir, pero no se le ocurrió invitarme a mí. Supongo que me cree muy tonta». Lady Caterham pensó que su sobrina estaba muy cambiada. ¿Se debía acaso a unos amores desgraciados? En su opinión, un desengaño amoroso es muy conveniente para las jovencitas. Las obliga a tomarse la vida en serio. «Imagino que George no se habrá dado cuenta todavía de que tú, ¿cómo diría yo?, has crecido», observó Lady Caterham. «Querida Eileen, hablaré con él». «No le gusto», afirmó Bandel, «y no me invitará». «Tonterías», dijo tía Marcia. «Insistiré en que lo haga. Conozco a George Lomas desde que era así de alto». Señaló una altura imposible en un niño. «Estará encantado de complacerme, y le haré ver que es de vital importancia que las jóvenes de nuestra clase sientan un inteligente interés por el bienestar y la prosperidad de su país». Bandel estuvo a punto de decir: «Espera, espera», pero se contuvo. «Te buscaré algunos libros interesantes», dijo Lady Caterham levantándose. «¡Miss Connor!», llamó con voz aguda. Una secretaria de expresión asustada se presentó corriendo. Lady Caterham le dio diversas instrucciones. Pocos minutos después, Bandel conducía su coche hacia Brook Street con un montón de volúmenes de ciencias políticas. Su próximo paso fue llamar inmediatamente a Jimmy Thesiger. «Lo he arreglado», exclamó Jimmy con voz triunfante.
Tuve bastante dificultad con Bill, pero por fin lo convencí. Se le había metido en la cabeza que yo sería el cordero rodeado de lobos. Estoy estudiando una cantidad enorme de folletos y libros de todos los colores. El libro blanco de aquí, el libro rojo de allá. A propósito, ¿has oído alguna vez hablar de la disputa fronteriza de Santa Fe? Jamás, repuso Bandel. Lo he escogido como tema principal. Duró años y fue muy complicada. Hoy en día es necesario especializarse en algo. Yo también tengo libros de la misma clase, dijo Bandel. Tía Marcia me los ha dado. ¿Tía qué? Tía Marcia, la cuñada de papá. Está muy metida en política. En realidad, hará que George Lomax me invite a la reunión. No me digas, eso es fantástico, exclamó Jimmy. Tras una ligera pausa prosiguió. Creo que será mejor que no digamos nada de esto a Lorraine. ¿No te parece? Desde luego. Quizá no le guste que la dejemos fuera de este asunto, pero creo que debemos evitar que se mezcle en él. Tienes razón. Quiero decir que no podemos permitir de ninguna manera que una muchacha como ella corra peligro alguno. Bandel pensó que el tacto de Mr. Thesiger dejaba algo que desear. La posibilidad de que ella, Bandel, corriera peligro no le preocupaba en absoluto. ¿Está usted ahí todavía? Preguntó Jimmy. Sí, estaba pensando. Ya veo. ¿Irá a la encuesta mañana? Sí, ¿y usted? También. A propósito, la noticia aparece en los periódicos de la tarde, perdida en un rincón. Creía que le iban a dar mayor relieve. Sí, yo también. Bien, dijo Jimmy. Debo proseguir con mi tarea. Estoy en el momento en que Bolivia nos mandó una nota de protesta. Supongo que debo hacer lo mismo, afirmó Bandel. ¿Va a dedicarse a ello toda la noche? Creo que sí. ¿Y usted? Probablemente también. Adiós. Ambos eran unos embusteros redomados. Jimmy Thesiger sabía perfectamente que había invitado a Lorraine Wade a cenar. En cuanto a Bandel, apenas colgó el auricular, procedió a vestirse con diversas prendas que en realidad pertenecían a su doncella. Una vez vestida, salió pensando en cuál de los dos medios populares de transporte, el autobús o el metro, sería más adecuado para ir al Club Siete Esferas. Capítulo 13. El Club Siete Esferas. Alrededor de las 6 de la tarde, Bandel llegó al número 14 de la calle Hunstanton. En aquel momento, como había supuesto, no había nadie en el Club Siete Esferas. Su objetivo era sencillo. Quería ver a Alfred el Eslagayo. Estaba convencida de que una vez le hubiese hablado, todo resultaría fácil. Bandel tenía un sencillo sistema autocrático de tratar a los criados que no acostumbraba a fallar, y no veía ningún motivo para que fallase ahora. Lo único de que no estaba segura era del número de personas que vivían en la casa. Naturalmente deseaba que su presencia allí fuera conocida por el menor número posible de curiosos. Mientras pensaba en cuál sería su mejor plan de ataque, el problema se resolvió fácilmente de manera singular. La puerta del número 14 se abrió y Alfred apareció en el umbral. «Buenas tardes, Alfred», dijo Bandel con voz agradable. Alfred se sobresaltó. «Oh, buenas tardes, milady. No había reconocido a milady», repuso. Rindiendo tributo mental a los vestidos de su doncella, Bandel fue directamente al asunto que le interesaba. «Quiero hablar con usted, Alfred. ¿Dónde puedo hacerlo?» «Bien, realmente, milady, no sé, este barrio no es muy...» Bandel le interrumpió. «¿Quién hay en el club ahora?» «Nadie, milady». «Pues vamos allí». Alfred sacó una llave y abrió la puerta. Bandel entró. Alfred, preocupado y obediente, la siguió. Bandel tomó asiento y miró al desconcertado Alfred. «Seguro que sabe que lo que está usted haciendo aquí es contrario a la ley», empezó. Alfred se movió intranquilo, pasando el peso del cuerpo de una pierna a otra. «Es cierto que la policía ha registrado el club en 2 ocasiones», admitió, «pero no encontraron nada comprometedor debido a la forma en que Mr. Mosgorovsky hace las cosas». «No me refiero solo al juego», dijo Bandel. «Hay algo más, aparte de esto, que probablemente usted no sabe. Voy a hacerle una pregunta y quisiera que me contestara la verdad. ¿Cuánto le pagaron para que dejara su empleo en Chimneys?» Alfred miró a un lado y a otro como si buscase inspiración, tragó saliva 3 o 4 veces, y entonces siguió el discurso inevitable de una voluntad débil frente a una fuerte. «Así fue, milady. Mr. Mosgorovsky vino a Chimneys con un grupo de visitantes en una ocasión en que la casa estaba abierta al público. Mr. Treadwell se sentía indispuesto y me correspondió a mí acompañar a las visitas.
Después de recorrer las dependencias, Mr. Mosgorovsky se retrasó y después de darme una buena propina empezó a hablarme. «Sí», dijo Bandel animándolo a seguir. «En resumidas cuentas», siguió diciendo Alfred, dando ímpetu a su relato, «me ofreció 100 libras si dejaba mi trabajo en aquel momento y venía aquí para encargarme del club. Quería alguien que estuviera acostumbrado a servir a personas de la buena sociedad para darle tono al club, según me dijo. Me pareció absurdo desaprovechar tan buena oportunidad, teniendo en cuenta que además me ofreció un sueldo 3 veces mayor que el que estaba ganando». «100 libras», murmuró Bandel. «Es una cantidad apreciable, Alfred. ¿Se mencionó algo acerca de quién habría de sustituirlo en el cargo que ocupaba en Chimneys?» Puse algunas dificultades en cuanto a dejar mi trabajo en el acto. Indiqué que no era correcto hacerlo, puesto que podría causar algunos inconvenientes, pero Mr. Mosgorovsky dijo que conocía a un joven que había hecho esa clase de trabajo que podría reemplazarme al momento. Entonces hablé con Mr. Trewell y todo se arregló satisfactoriamente. Bandel asintió. Sus sospechas habían sido correctas y el modus operandi fue como ella había intuido. Siguió preguntando. «¿Quién es Mr. Mosgorovsky?» «El caballero que dirige este club. Es un caballero ruso muy inteligente». Bandel no siguió pidiendo información por el momento y habló de otros asuntos. 100 libras es una gran suma de dinero, Alfred. «Mayor que cualquiera que jamás haya poseído milady», repuso Alfred con candidez. «¿No sospechó jamás que podía tratarse de algo turbio?» «¿Turbio, milady?» «Sí, no hablo del juego, sino de otra cosa mucho más grave. Supongo que no querrá ir a parar a la cárcel, ¿verdad, Alfred?» «Oh, Dios mío, milady, ¿habla usted en serio?» «Estuve en Scotland Yard anteayer», prosiguió Bandel en tono grandilocuente, «y oí algunas cosas curiosas. Quiero que usted me ayude, Alfred, y si algo sucede, si las cosas toman mal cariz, intentaré que no le pase nada. Estoy dispuesto a hacer cuanto pueda por usted, milady». «Perfecto. Ante todo, quiero recorrer el club hasta el último rincón». Acompañada del atemorizado, Alfred llevó a cabo una cuidadosa inspección sin encontrar nada que le llamara la atención hasta llegar a la sala de juego. Allí observó una puerta en un rincón, cerrada con llave. Alfred habló rápidamente. «Es una puerta para escapar, milady. Tras ella hay una habitación con una salida que da a una escalera que llega a la calle vecina. Por ahí se marchan los caballeros cuando viene la policía». «¿Y la policía no se ha dado cuenta nunca de esto?» «Está muy bien disimulada, milady. Parece un aparador». Bandel se sintió excitada. «Debo entrar ahí», dijo. Alfred negó con la cabeza. «No es posible, milady. Mr. Mosgorovsky tiene la llave». «Bueno», observó Bandel, «hay otras llaves». Observó que la cerradura era corriente y que con toda probabilidad podría ser abierta fácilmente. Alfred, un tanto preocupado, obedeció la orden de Bandel de traer todas las llaves de la casa. La cuarta que Bandel probó abrió la puerta. Bandel se encontró en una habitación pequeña y deslustrada, en cuyo centro había una mesa rodeada de sillas. No se veían otros muebles. A cada lado de la chimenea había un aparador incrustado en la pared. Alfred señaló el más cercano con una inclinación de cabeza. «Ese es», dijo. Bandel trató de abrirlo, pero estaba cerrado, y observó que la cerradura era de una clase que solo podría abrirse con su propia llave. «Es muy ingenioso», explicó Alfred. «Cuando está abierta la puerta queda muy disimulada con estanterías. Nadie sospecharía nada, pero al apretar en cierto lugar todo el aparador gira sobre unos goznes». Bandel estaba examinando la habitación con sumo cuidado. Observó que la puerta por la que había entrado estaba forrada para aislar la habitación de ruidos. Entonces sus ojos se posaron en las sillas. Eran 7 en total, 3 a cada lado de la mesa y una mayor bien centrada en la cabecera. Los ojos de Bandel brillaron. Había encontrado lo que estaba buscando. Estaba segura de que aquel lugar era el punto de reunión de la organización secreta. Era algo perfecto. Se llegaba allí por la sala de juego o por la entrada secreta, y todas aquellas precauciones quedaban fácilmente explicadas por el juego de la habitación vecina. Estaba pensando en estas cosas cuando inadvertidamente pasó la mano por la repisa de la chimenea. Alfred interpretó erróneamente aquel movimiento. «Está limpia, milady», dijo. «Mr. Mosgorovsky ordenó esta mañana que se arreglara esta habitación, y yo lo hice mientras él estaba aquí». «Oh», exclamó Bandel reflexionando. «Esta mañana, ¿eh?» «Algunas veces hay que hacerlo», dijo Alfred, «aunque esta habitación no se usa casi nunca». Un instante después recibió una desconcertante sorpresa.
Alfred, dijo Bandel, tiene que encontrarme un sitio en esta habitación en el que pueda esconderme. Alfred la miró con expresión desmayada. Es imposible, milady. Me buscará usted un disgusto y hará que pierda mi empleo. Lo perderá de todas maneras cuando vaya a la cárcel, dijo Bandel seria. Pero en realidad no debe asustarse, pues nadie se enterará. No hay ningún sitio en el que pueda esconderse, gimoteó Alfred. Véalo usted misma, milady, si no me cree. Bandel se vio obligada a admitir que la afirmación de Alfred era cierta, pero estaba poseída por el verdadero espíritu de la aventura. —¡Pamplinas! —exclamó. —Tiene que haber uno. —Pero no lo hay —chilló Alfred. Jamás habitación alguna pareció menos apropiada para esconderse en ella. Los cristales de las ventanas estaban cubiertos por descoloridos visillos, y no había cortinas en la puerta ni en lugar alguno. El pretil de la ventana tenía en su parte exterior solo 4 pulgadas de anchura. Dentro de la habitación solamente estaba la mesa, las sillas y los aparadores. El segundo aparador tenía la llave puesta. Bandel se dirigió hasta él y lo abrió, revelándose su interior lleno de vasos y piezas de vajilla. —Es cristalería y loza de repuesto que no usamos —explicó Alfred—. Usted misma puede ver, milady, que no hay sitio para esconder ni un gato. Pero Bandel estaba examinando las estanterías. —¿Hay algún sitio abajo donde guardar todo esto? —preguntó señalando el contenido del aparador. —Sí. —Magnífico. Entonces traiga una bandeja y empiece a trasladarlo todo. Deprisa, no hay tiempo que perder. —Es imposible, milady. Además, se está haciendo tarde. Los cocineros llegarán enseguida. Ese Mr. Mosgo no sé cuántos no vendrá hasta más tarde, supongo. No suele aparecer antes de medianoche. Pero, milady... —No hable tanto, Alfred —le interrumpió Bandel—. Busque esa bandeja. Si sigue aquí remoloneando, se buscará un disgusto. Alfred salió de la habitación haciendo lo que comúnmente se conoce como retorcerse las manos. No tardó en regresar con una bandeja y, comprendiendo que era inútil discutir con Bandel, empezó a trabajar con energía. Como ella imaginaba, los estantes fueron fáciles de quitar. Los amontonó junto al aparador y entró en su interior. —Ajá —observó—. Es bastante estrecho. Cierre la puerta con cuidado, Alfred. Así. Sí, puede hacerse. Ahora quiero una barrena. —¿Una barrena, milady? —Eso he dicho. —No creo. Debe haber una en la casa. Quizá tengan también un berbiquí. Si no hay, tendrá que ir a comprar uno, así que espabile y búsquelo. Alfred salió y regresó pocos momentos después, provisto de una buena colección de herramientas. Bandel encontró lo que quería y procedió rápidamente a taladrar un agujero al nivel de su ojo derecho. Lo hizo desde el exterior para que fuera menos visible, no osando perforarlo demasiado grande para evitar llamar la atención. —Ya está —dijo finalmente—. —Oh, pero milady, milady. —¿Qué? —La encontrarán si abren la puerta. —No la abrirán —repuso Bandel—, porque usted la cerrará y se llevará la llave. —¿Y si Mr. Mosgorowski por casualidad la pidiera? —Dígale que se ha perdido —contestó Bandel—. Pero nadie se preocupará por este aparador. Solo está aquí para hacer pareja con el otro. Ahora váyase, Alfred. Alguien puede llegar en cualquier momento. Enciérreme en el aparador y sáqueme cuando todo el mundo se haya ido. —Se sentirá usted mal ahí, milady. Se desmayará. —No me desmayo nunca —repuso Bandel—, pero podría usted traerme un cóctel. Lo necesito. Después cierre la puerta de la habitación también y devuelva las llaves a su sitio. Y Alfred, no sea tan gallina. Recuerde que si las cosas van mal, yo le ayudaré. —Y ahora, a esperar lo que ocurra —se dijo Bandel cuando, habiéndole Alfred traído el cóctel, se encontró encerrada en el aparador. No temía que Alfred la traicionara. Sabía que el miedo del criado era demasiado grande para hacerlo. Además, su práctica como criado le ayudaba a esconder sus emociones. Solo una cosa preocupaba a Bandel. Quizás interpretase erróneamente el significado de la limpieza llevada a cabo aquella mañana. Si así fuera... Bandel suspiró en la estrechez del aparador. El pensamiento de que debería permanecer encerrada en él varias horas no era ni mucho menos atractivo. Capítulo 14. La reunión de las 7 esferas. Será mejor pasar lo más rápidamente posible sobre los sufrimientos de Bandel durante las siguientes 4 horas. Encontró que su posición era extremadamente incómoda. Había calculado que la reunión, si iba a celebrarse alguna, tendría lugar cuando el club se encontrara en el momento de mayor ajetreo, probablemente entre medianoche y las 2 de la madrugada.
Ya pensaba que serían las 6 de la mañana cuando un agradable sonido, producido por una puerta al abrirse, llegó hasta sus oídos. Un instante después se encendió la luz. El murmullo de voces que había oído durante un momento cesó tan súbitamente como había empezado. Bundle oyó cerrarse un cerrojo. No cabía duda de que alguien había entrado procedente de la sala de juego, y ella dio gracias porque la puerta de comunicación fuera a prueba de ruidos. Unos segundos después, aquella persona se puso en su línea de visión, bastante restringida ciertamente, pero que cumplía su objetivo. Un hombre alto, de anchos hombros y aspecto fornido, con barba negra. Bundle recordó haberlo visto en una de las mesas de baccará la noche anterior. Ese debía ser, pues, el misterioso caballero ruso propietario del club, el siniestro Mr. Mosgorovsky. El corazón de Bundle latió aceleradamente. Se parecía tan poco a su padre que en estos instantes disfrutaba con la estrechez del escondrijo. El ruso permaneció unos momentos junto a la mesa, acariciándose la barba. Después sacó un reloj de bolsillo y consultó la hora. Movió la cabeza en señal de satisfacción y, metiéndose la mano en el bolsillo, sacó algo que Bundle no pudo ver. Luego desapareció de su vista. Cuando reapareció, Bundle casi no logró reprimir una exclamación de asombro. Su cara estaba cubierta por una máscara, pero no una máscara de las convencionales. No tenía la forma de la cara. Era un simple pedazo de tela que le cubría las facciones como una cortina, con dos agujeros correspondientes a los ojos. Era redonda y en ella se había pintado una esfera de reloj, con las manecillas señalando las 6. «Las 7 esferas», se dijo Bundle. Y en aquel instante oyó un nuevo ruido. 7 golpes en la puerta. Mosgorovsky se dirigió al lugar en el que Bundle sabía se encontraba el otro aparador. Oyó un chasquido y unas voces que hablaban en un idioma extranjero. Poco después tuvo a los recién llegados ante su vista. También llevaban máscaras con esferas pintadas, pero las manecillas no señalaban las 6, sino las 5 y las 4 respectivamente. Ambos hombres vestían de etiqueta, pero había una gran diferencia. Uno de ellos era un joven alto, vestido con un traje de corte exquisito. La gracia de sus movimientos lo hacía parecer extranjero más que inglés. El otro podía ser más bien descrito como fuerte y delgado. La ropa le caía bien, pero nada más. Y Bundle adivinó su nacionalidad incluso antes de que hablara. «Veo que somos los primeros en llegar», dijo con una voz agradable y un fuerte acento norteamericano, en el que se advertía un ligero deje irlandés. El joven elegante habló en buen inglés, aunque algo afectado. «Tuve muchas dificultades para venir esta noche. Estas cosas no se arreglan siempre satisfactoriamente. Al contrario que el número 4 aquí presente, no soy dueño de mi tiempo». Bundle trató de adivinar su nacionalidad. Antes de que hablara, lo creyó francés, pero su acento no correspondía al del vecino país. Pensó que podría ser austríaco o húngaro o incluso ruso. El americano fue al otro lado de la mesa y Bundle oyó el ruido de una silla al ser arrastrada. «La una ha tenido un éxito fantástico», dijo. «Le felicito por haberse arriesgado tanto». El 5 se encogió de hombros. «A menos que uno se arriesgue», dijo sin concluir la frase. Se oyeron 7 golpes y Mosgorovsky se dirigió a la puerta secreta. Durante algunos momentos Bundle no vio nada, puesto que se encontraban fuera de su vista, pero después escuchó la voz del ruso. «¿Empezamos la reunión?». Rodeó la mesa dirigiéndose hacia la cabecera y tomó asiento junto a la silla allí dispuesta, situada frente al aparador en el que se encontraba Bundle. El elegante 5 se sentó a su lado. La tercera silla estaba fuera de la vista de Bundle, pero el americano, cuyas manecillas señalaban las 4, permaneció frente al agujero unos momentos antes de dirigirse a su asiento. Solo podía ver 2 sillas en el lado más cercano de la mesa, y mientras ella miraba, una mano inclinó la segunda, que era en realidad la del medio. Y entonces, moviéndose rápidamente, uno de los recién llegados pasó junto al aparador y se sentó frente a Mosgorovsky, y de espaldas naturalmente a Bundle. Y era esa espalda lo que Bundle miraba con gran interés, pues correspondía a una hermosa dama muy escotada. Fue ella la primera en hablar. Su voz era musical, extranjera, con un tono seductor. Miraba hacia la silla vacía de la cabecera de la mesa. «¿Tampoco esta noche veremos al número 7?» preguntó. «Díganme, amigos, ¿lo veremos alguna vez?» «Esto no es bueno, nada bueno», dijo el americano. «En cuanto al 7, estoy empezando a creer que no exista tal persona». «Le aconsejo que no piense eso, amigo mío», repuso el ruso con voz agradable.
Se produjo un silencio que a Bandel le pareció incómodo. Seguía mirando, fascinada, la hermosa espalda situada ante su ojo. Debajo del hombro derecho había un pequeño lunar que hacía resaltar la blancura de la piel. Bandel sintió en aquel momento que la expresión hermosa aventurera adquiría significado. Poseía la certeza de que aquella mujer tenía un rostro hermoso, un rostro eslavo con ojos apasionados. La voz del ruso, quien parecía actuar de maestro de ceremonias, la sacó de su abstracción. ¿Les parece que empecemos? Hizo un curioso gesto con la mano hacia la silla inclinada junto a la mujer, que los demás imitaron. Quisiera que el número 2 estuviera con nosotros esta noche, continuó. Quedan muchas cosas por hacer. Se han presentado dificultades insospechadas y hemos de ocuparnos de ellas. ¿Ha recibido usted su informe?, preguntó el americano. Hasta el momento no sé nada de él. Se produjo una pausa. No puedo comprenderlo. ¿Cree que está descarriado? Es una posibilidad. En otras palabras, dijo el número 5 con voz suave, hay peligro. Pronunció la palabra con delicadeza y un regusto de placer. El ruso asintió enfáticamente. Sí, lo hay. Se está hablando demasiado acerca de nosotros y de este lugar. Conozco a varias personas que sospechan. Añadió con frialdad. Deben ser silenciadas. Bandel sintió que un frío temblor le recorría la espina dorsal. ¿Sería ella silenciada si la encontraban allí? Una palabra pronunciada en la habitación la devolvió a la realidad. ¿No se ha aclarado nada de lo sucedido en Chimneys? Mosgorovsky negó. Nada. El número 5 se inclinó de pronto hacia adelante. Yo estoy de acuerdo con Anna. ¿Dónde está nuestro presidente, el número 7? No lo veremos jamás. Eso me intriga. El número 7, repuso el ruso, trabaja a su manera. Eso es lo que usted siempre nos dice. No diré nada más. Ay del hombre o la mujer que se enfrente a él. Siguió un extraño silencio. Debemos seguir con nuestros negocios, añadió Mosgorovsky tranquilamente. ¿Tiene usted los planos de la abadía número 3? Bandel aguzó el oído. Hasta aquel momento no había visto ni oído al número 3. Le oyó entonces, y en su tono agradable e indistinto reconoció su voz como la de un inglés educado. Los tengo aquí, señor. Unos papeles fueron depositados encima de la mesa. Todos se inclinaron hacia adelante. Un momento después, Mosgorovsky levantó la cabeza. ¿Y la lista de invitados? Aquí está. El ruso la leyó. Sir Stanley Digby, Mr. Terence O'Rourke, Sir Oswald y Lady Good, Mr. Bateman, Condesa Anna Rusky, Mrs. Macata, Mr. James Thesiger. Hizo una pausa y después preguntó tajante. ¿Quién es Mr. James Thesiger? El americano rió. Creo que no debe usted preocuparse por él. Es uno de esos borricos modernos. Herr Eberhard y Mr. Eversley. Eso completa la lista. ¿Ah, sí?, pensó Bandel. ¿Y qué hay de la encantadora Lady Eileen Brent? En efecto, no parece haber por ahora nada que pueda preocuparnos, dijo Mosgorovsky. Luego miró a los reunidos. Supongo que no habrá duda alguna en cuanto al valor del invento de Eberhard. El hombre cuya esfera señalaba las 3 replicó con el laconismo británico. Ninguna. Comercialmente debe valer millones, e internacionalmente todos sabemos demasiado de la ambición de algunas naciones. Bandel tuvo la idea de que tras su máscara sonreía desagradablemente. Sí, prosiguió, una mina de oro. Que bien vale algunas vidas, observó el número 5 con una risa cínica. Pero ya saben ustedes cómo son los inventores, dijo el americano. Algunas veces los frutos de su ingenio no dan resultado. Un hombre como Sir Oswald Cook no se habrá equivocado, objetó Mosgorovsky. En mi calidad de aviador, interpuso el americano, creo que es perfectamente factible. Se ha hablado de ello durante varios años, pero fue necesario el ingenio de Eberhard para llevarlo a buen fin. Bien, dijo Mosgorovsky, no creo que debamos discutir más este asunto. Todos ustedes han visto los planos. No me parece que nuestro plan original pueda ser mejorado. A propósito, he oído decir que se encontró una carta de Gerald Wade en la que se menciona esta organización. ¿Quién la encontró? Lady Eileen Brent, la hija del aristócrata Lord Caterham. Bauer debió haber sido más precavido,
dijo Moscorovsky. Fue un descuido por su parte. ¿A quién estaba dirigida la carta? Creo que a su hermana, contestó el 3. Es un incidente desgraciado, observó Moscorovsky, pero nada puede hacerse respecto a él. Mañana se celebra la encuesta sobre la muerte de Ronald Devereux. ¿Han sido tomadas las medidas necesarias? Por todas partes han surgido comentarios acerca de muchachos que estaban disparando sus rifles al azar, dijo el americano. Entonces todo irá bien. Creo que no hay nada más que decir y que debemos todos felicitar al número 1 y desearle suerte en el papel que debe representar. ¡Hurra! Gritó el número 5. ¡Por Anna! Las manos de los reunidos se levantaron en el gesto que Bandel había observado antes. ¡Por Anna! El número 1 dio las gracias con un típico gesto extranjero. Después se puso en pie y los demás la imitaron. Por primera vez, Bandel vio al número 3 cuando ayudó a Anna a ponerse la capa. Era un hombre alto y de constitución fuerte. Entonces los reunidos salieron por la puerta secreta que Moscorovsky cerró tras ellos. Esperó unos momentos y Bandel le oyó abrir la otra puerta y salir por ella después de apagar la luz. 2 horas más tarde, Alfred, pálido y ansioso, abrió el aparador en el que Bandel estaba escondida. Ella casi cayó en sus brazos y el criado se vio obligado a sostenerla. No es nada, dijo Bandel. Tengo las piernas doloridas, eso es todo. Déjeme sentar un momento. Oh, Dios mío, milady, ha sido terrible. No tanto, repuso Bandel. Todo ha salido muy bien. No se asuste ahora, todo ha pasado. Pudo haber salido mal, pero a Dios gracias no ha sido así. Por fortuna, milady. He estado temblando toda la noche. Es una gente muy rara, milady. Puede usted asegurarlo, Alfred, observó Bandel frotándose vigorosamente brazos y piernas. En realidad, hasta esta noche había creído que gente de esa clase solo existía en las novelas. En esta vida, Alfred, siempre se aprende algo. Capítulo 15. La encuesta. Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando Bandel llegó a su casa. A las 9:30 estaba ya levantada y vestida y llamó a Jimmy Thesiger por teléfono. La rapidez con que contestó le causó alguna sorpresa, que se disipó cuando le explicó que asistiría a la encuesta. Yo también, dijo Bandel, y tengo muchas cosas que contarte. ¿Quieres que pase a recogerte y así hablaremos por el camino? Muy bien, pero hazlo con tiempo suficiente para pasar por Chimneys, pues el jefe de policía avisó que iría a buscarme. ¿Por qué lo hace? Porque es un hombre muy bondadoso. También lo soy yo, observó Jimmy. Muy bondado. Tú eres un borrico, dijo Bandel. Anoche oí a alguien que lo dijo. ¿Quién fue? Un ruso. No, no fue él, sino... Pero una indignada protesta la acalló. Quizás sea un borrico, dijo Jimmy. Incluso creo que lo soy, pero no estoy dispuesto a consentir que un ruso diga eso de mí. ¿Qué hiciste anoche? Eso es lo que te contaré después, contestó Bandel. Hasta luego. Colgó el auricular de una manera encantadora para Jimmy. Tenía la mejor opinión de la capacidad de Bandel, aunque no había nada más en sus sentimientos hacia ella. Ha estado haciendo algo, pensó mientras apuraba apresuradamente su taza de café. Estoy seguro. 20 minutos después, su pequeño coche de 2 plazas se detuvo frente a la casa de Brook Street y Bandel, que le estaba esperando, bajó rápidamente. Jimmy no era, por regla general, un muchacho muy observador, pero notó las ojeras que le circundaban los ojos, que delataban que se había acostado muy tarde. Vamos a ver, dijo mientras se dirigían hacia los suburbios. ¿Qué has estado haciendo? Ahora te lo contaré todo, repuso Bandel, pero no me interrumpas hasta que haya acabado. El relato fue bastante largo y Jimmy no podía apartar los ojos del camino para evitar tener un accidente. Suspiró cuando Bandel terminó. Entonces la miró pensativo. Bandel. ¿Sí? No me habrás estado tomando el pelo. ¿Qué quieres decir? Lo siento, se excusó Jimmy, pero me parece haber oído eso antes en un sueño, ¿sabes? Lo sé, repuso Bandel comprensiva. Es posible, dijo Jimmy expresando sus pensamientos en voz alta. La hermosa aventurera extranjera, la banda internacional, el misterioso número 7 cuya identidad nadie conoce. He leído esas cosas muchas veces en las novelas. Claro que sí, yo también, pero ese no es motivo para que no sucedan realmente. Supongo que no, admitió Jimmy. Después de todo, la ficción se basa en hechos reales. Quiero decir que si las cosas no sucedieran, la gente no podría pensar en ellas. Tus razonamientos son lógicos.
asintió Jimmy. Pero de todas maneras no puedo evitar pellizcarme para comprobar si estoy despierto. Yo también tuve esa impresión. Jimmy suspiró profundamente. Bien, supongo que estamos despiertos. Déjame ver. Un ruso, un americano, un inglés, un posible austríaco o húngaro. Y la señora, que puede ser de cualquier nacionalidad, por ejemplo rusa o polaca. Es un grupo muy representativo. Y un alemán, dijo Bandel. Oh, exclamó Jimmy. ¿Crees? El número 2, que estaba ausente, es Bauer, nuestro lacayo. Me parece bastante claro por lo que dijeron acerca de esperar un informe que no había llegado, aunque no alcanzo a imaginar qué puede hacer en Chimneys que pueda proporcionar la información. Debe tratarse de algún asunto relacionado con la muerte de Jerry Wade, repuso Jimmy. Hay algo ahí en lo que aún no hemos profundizado. ¿Dices que mencionaron a Bauer por su nombre? Bandel asintió. Le reprocharon que no hubiese encontrado esa carta. Bien, las cosas están más claras. Tendrás que perdonar mi incredulidad, Bandel, pero tu historia parecía muy extraña. ¿Dices que ellos saben que iré a la abadía Wyvern la próxima semana? Sí. Entonces fue cuando el americano, fue él, no el ruso, dijo que no había necesidad de preocuparse, que eras un borrico. Ah, exclamó Jimmy. Pisó a fondo el acelerador y el coche salió disparado. Me complace que me hayas contado eso, pues eso me hace interesarme en el asunto. Permaneció en silencio un momento y prosiguió. ¿Dices que el nombre del inventor alemán es Eberhard? Sí, ¿por qué? Espera un momento, estoy recordando algo. Eberhard. Sí, tengo la certeza de que ese era el nombre. Cuéntame. Eberhard es un individuo que está en posesión de un sistema para templar el acero. No puedo explicarlo detalladamente porque carezco de conocimientos científicos, pero sé que lo endurece de tal forma que un alambre tiene tanta resistencia como una barra. Eberhard estaba relacionado con la aviación y su idea consistió en que, de reducirse el peso de los aviones, la aviación se revolucionaría. Quiero decir que el coste de fabricación quedaría muy reducido. Creo que ofreció el invento al gobierno alemán y se lo rechazaron, alegando que tenía algunos defectos, pero lo hicieron con bastante grosería. Entonces se puso a trabajar de firme y logró corregir los fallos, pero se sentía ofendido por la actitud del gobierno y juró que no les daría su invento. Siempre creí que se trataba de un bulo, pero ahora toma un cariz distinto. Eso es, asintió Bandel animada. Creo que tienes razón. Eberhard debe haber ofrecido su invento a nuestro gobierno, que ha pedido o pedirá la opinión de un experto como Sir Oswald Cook, para lo cual Sir Oswald, George, el ministro de Aviación y Eberhard celebrarán una reunión en la abadía. Eberhard llevará consigo los planos o la fórmula, o como se llame. Fórmula, sugirió Jimmy. Me parece que esta es la palabra adecuada. Llevará la fórmula consigo y las 7 esferas quieren robarla. Recuerdo que el ruso dijo que valía millones. Supongo que debe ser así, asintió Jimmy. Y unas cuantas vidas, dijo otro de ellos. Parece que ya las ha estado contando, observó Jimmy, cuyo rostro se ensombreció. Fíjate en la encuesta de hoy. ¿Estás segura, Bandel, de que Ronnie no dijo nada más? No, repuso ella. Solo 7 esferas. Y dígaselo a Jimmy Thesiger. Esto es todo cuanto alcanzó a decir, pobre muchacho. Ojalá supiéramos lo que había averiguado, observó Jimmy. Pero sabemos una cosa. Me parece casi evidente que Bauer, el criado, es responsable de la muerte de Jerry. ¿Sabes, Bandel? Sí. A veces me siento angustiado y me pregunto quién será la próxima víctima. No es la clase de asunto en que una joven deba mezclarse. Bandel sonrió. Se le ocurrió que Jimmy había necesitado mucho tiempo para clasificarla en la misma categoría que a Lorraine Wade. Es más probable que el próximo en caer seas tú, observó alegremente. ¿Por qué no piensas en algo más alegre, como por ejemplo en que haya alguna víctima en el otro lado? Preguntó Jimmy. Esta mañana me siento bastante sanguinario. ¿Reconocerías a algunos de los miembros de la banda si los volvieras a ver? Bandel vaciló. Creo que al número 5, dijo finalmente. Habla de una manera algo rara, como con un ceceo. ¿Y el inglés? Bandel negó con la cabeza. Fue al que menos vi, solo un atisbo, y tiene una voz corriente. Excepto que es un hombre corpulento, no sé nada más. Está la mujer, desde luego, continuó Jimmy. Debería ser la más fácil de identificar.
Seguramente hace el trabajo sucio, dejándose invitar a cenar por enamoradizos ministros y sonsacándoles secretos de Estado cuando han bebido un par de copas. Por lo menos así es como sucede en las novelas. Pero en realidad el único ministro a quien conozco solo bebe limonada. Piensa en George Lomax, dijo Bandel riendo. ¿Puedes imaginártelo enamorándose de hermosas mujeres extranjeras? Jimmy estuvo de acuerdo con ella. En cuanto al misterioso número 7, prosiguió Jimmy, ¿tienes alguna idea de quién puede ser? Ninguna en absoluto. Si nos guiamos por las novelas, debe tratarse de alguien a quien todos conocemos. ¿Será acaso el propio George Lomax? Bandel no estuvo de acuerdo. Sería el jefe perfecto en una novela, dijo, pero conociendo al besugo. Y estalló en una fuerte carcajada. El besugo, el gran criminal, exclamó entre espasmos de risa. ¿No sería maravilloso? Jimmy asintió. Su conversación duraba ya algún rato, y sin darse cuenta Jimmy había aminorado la velocidad del coche. Cuando llegaron a Chimneys, el coronel Melrose estaba ya allí. Jimmy le fue presentado y los tres se dirigieron juntos a la encuesta. Como predijera el coronel Melrose, el procedimiento fue muy sencillo. Bandel declaró y también el doctor. Se mencionaron las prácticas de tiro en la vecindad, y tras una breve deliberación se dio el veredicto de muerte por accidente. Una vez finalizada la encuesta, el coronel Melrose se ofreció para llevar a Bandel a Chimneys y Jimmy Thesiger regresó a Londres. A pesar de su aspecto indiferente, el relato de Bandel le impresionó profundamente y apretó los labios con fuerza. «Ronnie, amigo mío», había murmurado, «voy a vengarte y tú no estarás aquí para tomar parte en el juego». Un pensamiento acudió a su mente. «Lorraine, ¿estaría ella en peligro?». Después de vacilar durante un momento, se dirigió al teléfono y la llamó. «Soy yo, Jimmy. Pensé que te gustaría saber el resultado de la encuesta. Muerte por accidente. Y nada más». «Oh, pero...». «Sí, también yo creo que algo se esconde detrás de todo eso. Seguramente el coronel recibió alguna indicación. Creo que alguien trabaja para que no se remueva el caso». «Oye, Lorraine». «Sí». Creo que suceden algunas cosas muy raras. Tendrás cuidado, ¿verdad? Hazlo por mí». Jimmy escuchó la nota de alarma en su voz. «Entonces Jimmy es peligroso para ti. Tengo mucho miedo». Él se rió. «Eso no importa. Tengo 7 vidas como los gatos. Adiós, pequeña». Colgó y permaneció ensimismado durante unos momentos. Después llamó a Stevens. «¿Sabe dónde podría adquirir una buena pistola, Stevens?» «¿Una pistola, señor?». Stevens, como buen mayordomo, no demostró sorpresa alguna. «¿Qué clase de pistola necesita, señor?». «De la clase de cuando se aprieta el gatillo dispara hasta que se quita el dedo». «Una automática, señor». «Eso es», asintió Jimmy, «una automática. Y me gustaría que tuviera el cañón pavonado. En las novelas americanas el bueno siempre saca una pistola pavonada del bolsillo trasero del pantalón». Stevens se permitió sonreír discretamente. «La mayor parte de los caballeros americanos a quienes he conocido llevan algo muy distinto en ese bolsillo», observó. Jimmy Thesiger se rió. Capítulo 16. Reunión en la abadía. Bandel llegó a la abadía el viernes a tiempo de tomar el té. George Lomax salió a recibirla con considerable empressement. «Mi querida Eileen», exclamó, «no sabe cuánto me complace verla aquí. Debe perdonarme que no la invitara junto a su padre, pero a decir verdad jamás imaginé que una reunión de esta clase pudiera interesarle. Me sentía sorprendido, así como encantado, cuando Lord Caterham me habló de su interés por la política. Deseaba tanto venir», señaló Bandel con voz ingenua. «Mrs. Macata llegará en el último tren», explicó George. «Anoche dio una conferencia en Manchester. ¿Conoce a Thesiger? Es un muchacho joven, pero con notables conocimientos de política exterior. Claro que por su aspecto nadie lo diría». «Conozco a Mr. Thesiger», dijo Bandel, y estrechó solemnemente la mano de Jimmy, que se había peinado con la raya en medio para dar mayor énfasis a su expresión. «Escuche», dijo Jimmy apresuradamente en voz baja cuando George se separó de ellos por unos momentos. «No se enfade, pero le he hablado a Bill de nuestros planes». «¿A Bill?», preguntó Bandel enfadada. «Después de todo», se disculpó Jimmy, «es uno de los nuestros. Tanto Ronnie como Jerry eran amigos suyos». «Ya lo sé», admitió Bandel.
¿Cree que es un error? Lo siento. Bill es un buen muchacho, desde luego. No se trata de eso, explicó Bandel, sino de que es muy torpe. ¿Quiere decir que no es mentalmente muy ágil?, preguntó Jimmy. Pero olvida usted algo. Bill tiene unos puños muy fuertes, y tengo la impresión de que unos puños fuertes podrían llegar a ser muy útiles. Quizá tenga razón. ¿Cómo reaccionó? Me costó algo hacérselo comprender, y tuve que repetírselo varias veces para que se le metiera en la cabeza. Naturalmente, está con nosotros en cuerpo y alma. George reapareció de pronto. Quiero presentarle a algunas personas, Eileen. Este es Sir Stanley Digby, Lady Eileen Brent. Mr. O'Rourke. El ministro de Aviación era un hombre bajo y sonriente. Mr. O'Rourke, alto, de expresivos ojos azules y rostro típicamente irlandés, saludó a Bandel con entusiasmo. «Y yo que creía que se trataba de una aburrida reunión política», susurró con picardía. «No siga», repuso Bandel. «Me interesa la política, mucho». «Supongo que conoce a Sir Oswald y a Lady Cook», prosiguió George. No había tenido el placer de conocerlos», dijo Bandel sonriendo y aplaudiendo mentalmente el poder descriptivo de su padre. Sir Oswald estrechó la mano de Bandel con fuerza, haciéndola contraerse ligeramente de dolor. Después de un triste saludo, Lady Cook se volvió hacia Jimmy Thesiger, como si encontrara en él algo similar al placer. A pesar de su mala costumbre de levantarse tan tarde para el desayuno, a Lady Cook le gustaba aquel joven amable y sonrosado. Su aire de irreprimible buen carácter la fascinaba. Sentía un deseo maternal de quitarle sus malas costumbres y convertirlo en uno de los muchos trabajadores del mundo. Jamás se había preguntado si, una vez formado, seguiría siendo tan atractivo. En aquel momento empezó a describirle un doloroso accidente automovilístico sufrido por una de sus amigas. «Mr. Bateman», dijo George brevemente, como si deseara pasar a cosas más importantes. Un joven de aspecto serio y cara pálida se inclinó. «Y ahora», continuó George, «quiero presentarle a la condesa Rusky». La condesa Rusky había estado conversando con Mr. Bateman. Reclinada en el sofá y con las piernas cruzadas de forma bastante atrevida, fumaba un cigarrillo en una boquilla increíblemente larga y con incrustaciones de turquesa. Bandel se dijo que era una de las mujeres más hermosas que había visto jamás. Sus ojos eran muy grandes y azules, su cabello tenía el color del carbón, su cutis era suave y delicado, y su cuerpo esbelto y sinuoso. Bandel tuvo la certeza de que en la abadía jamás se habían visto unos labios tan rojos como los de la condesa. «Es Mrs. Macata, ¿verdad?», dijo ésta animadamente. George respondió que no, y al presentarle a Bandel, la condesa la saludó con un breve movimiento de cabeza y prosiguió su conversación con el grave Mr. Bateman. Bandel oyó la voz de Jimmy que murmuraba algo a su oído. «Pongo está totalmente fascinado por la adorable eslava», dijo. «¿No te parece patético? Venga, vamos a tomar una taza de té». Una vez más se acercaron al lugar donde se encontraba Sir Oswald Cook. «Su residencia de Chimneys es magnífica», comentó el gran hombre. «Me complace que le gustara», respondió Bandel con modestia. «Necesita tuberías nuevas», observó Sir Oswald. «Modernizarla, ya sabe». Permaneció pensativo durante un momento. «He alquilado la residencia del duque de Alton por 3 años mientras busco una para comprar. Supongo que su padre no podría vender Chimneys aunque quisiera, ¿verdad?». Bandel sintió que le faltaba el aliento. Tuvo una horrible visión de Inglaterra con innumerables Sir Oswald Cook residiendo en innumerables Chimneys, todos ellos desde luego con tuberías nuevas. Sintió un súbito y violento resentimiento que se dijo era absurdo. Sir Oswald poseía una de aquellas poderosas personalidades que hacen palidecer a cuantos se encuentran a su alrededor. Como Lord Caterham había dicho, era una apisonadora humana. Y sin embargo, en muchos sentidos resultaba estúpido. Dejando aparte los conocimientos que tenía de su industria, seguramente era muy ignorante. Aquellos 100 delicados placeres de la vida de que Lord Caterham sabía gozar eran un libro cerrado para Sir Oswald. Mientras reflexionaba en estos términos, Bandel seguía charlando agradablemente. Supo que Eberhard había llegado, pero que se había ido a la cama con dolor de cabeza. Esta información le fue dada por Mr. O'Rourke, que se las apañó para encontrar un sitio a su lado y conservarlo. Bandel fue a vestirse para la cena, sintiendo una agradable expectación, así como cierto nerviosismo y temor cuando pensaba en la inminente llegada de Mrs. Macata. Barruntó que conversar con Mrs. Macata no sería un camino de rosas.
Recibió la primera sorpresa cuando bajó, elegantemente vestida con un traje negro, y cruzó el vestíbulo. Un lacayo estaba de pie allí, o por lo menos un hombre vestido de lacayo, pero aquel cuerpo grande y fuerte no se prestaba a error. Bundle se detuvo y lo miró fijamente. «Superintendente Battle», susurró. «Sí, Lady Eileen». «Ah», exclamó Bundle vacilando. «Está usted aquí para vigilar. Comprendo». «Aquella carta amenazadora», dijo el superintendente, preocupó bastante a Mr. Lomax, que insistió en que viniera para evitar cualquier acontecimiento desagradable. «Pero ¿no cree usted?», empezó a decir Bundle y se interrumpió. No osaba sugerirle al superintendente que su disfraz no era muy bueno. Era como si las palabras agente de policía estuvieran escritas en él, lo cual, creyó Bundle, no dejaría de ser advertido por el menos desconfiado criminal. «¿Usted cree?», dijo el superintendente, «que me reconocerán». «Yo creo que sí», admitió Bundle. Algo parecido a una sonrisa distendió el rostro del superintendente Battle. «Los pondré en guardia, ¿eh? Bien, Lady Eileen, ¿por qué no?» «¿Por qué no?», repitió Bundle, en su opinión como una estúpida. El superintendente asentía lentamente. «No queremos que suceda nada desagradable, ¿verdad?», dijo. «No tenemos que ser demasiado listos y solo debemos mostrar a quienes puedan tener malos deseos que hay alguien vigilando». Bundle lo miró con admiración. Comprendió que la súbita aparición de un personaje tan importante como el superintendente Battle podía tener un efecto deprimente sobre los planes que quizás alguien se hubiera forjado. «Es un gran error ser demasiado inteligente», repetía el superintendente Battle. «Lo importante es que nada desagradable suceda este fin de semana». Bundle se separó del superintendente, pensando en cuántos de los invitados habían reconocido o reconocerían al detective de Scotland Yard. Encontró a George en el salón, con el ceño fruncido y un sobre amarillo en la mano. «Muy desagradable», dijo. «Es un telegrama de Mrs. Macata diciendo que no podrá venir por tener a sus hijos con paperas». Bundle sintió un considerable alivio. «Lo siento especialmente por usted, Eileen», afirmó George bondadosamente. «Sé del interés que usted tenía por conocerla. También la condesa se sentirá muy desilusionada». «No importa», dijo Bundle. «Me molestaría mucho que por haber venido me contagiara las paperas». «Una enfermedad muy desagradable», asintió George. «Pero no creo que la infección se transmita así. Mrs. Macata jamás hubiera querido correr un riesgo de esas características. Es una mujer de muy nobles sentimientos, con un verdadero sentido de la responsabilidad para con la comunidad. En estos días de interés nacional, todos debemos tener en cuenta que...». Estaba a punto de comenzar un discurso, pero se contuvo a tiempo. «Afortunadamente», dijo, «no hay prisa en su caso. Pero por desgracia la condesa estará poco tiempo en nuestro país». «Creo que es húngara, ¿verdad?», comentó Bundle, que sentía mucha curiosidad por ella. «Sí. Seguramente habrá usted oído hablar del partido de la joven Hungría. La condesa es uno de sus líderes. Esa mujer de gran riqueza, que enviudó muy joven, ha puesto su dinero y su talento al servicio de su pueblo. Siente especial inclinación por el problema de la mortalidad infantil, terrible en Hungría en la actualidad». «Ah, aquí está Herr Eberhard». El inventor alemán era más joven de lo que Bundle había imaginado y probablemente no tenía más de 33 o 34 años. Era tosco y no parecía encontrarse a gusto, pero no dejaba de ser agradable. Sus ojos azules eran más tímidos que esquivos, y su característica más desagradable, el comerse las uñas que tanto había molestado a Bill, surgía a su juicio de un temperamento nervioso. Era delgado como un junco y tenía el semblante típico de una persona anémica. Habló algo torpemente con Bundle en un inglés pomposo, y ambos agradecieron la interrupción del alegre Mr. O'Rourke. Poco después hizo acto de presencia Bill, dirigiéndose seguidamente hacia el lugar donde se encontraba Bundle. Parecía perplejo y atribulado. «Hola, Bundle. Oí que habías llegado. He tenido que trabajar toda la tarde. De lo contrario, hubiera venido a saludarte antes». «¿Han sido pesadas las tareas de estado esta noche?», preguntó O'Rourke con conmiseración. «No sé cómo es tu jefe», se quejó. «Parece buena persona, pero el besugo es absolutamente imposible. Trabajar, trabajar y trabajar de la mañana a la noche. Todo lo que uno hace está mal hecho, y todo lo que dejas por hacer hay que hacerlo».
Parece que cites frases de tu libro de oraciones, observó Jimmy, que se reunía con ellos en aquel momento. Bill lo miró con reproche. Nadie sabe lo que tengo que soportar, dijo con un tono patético. Agasajando a la condesa, ¿verdad? Sugirió Jimmy. Pobre Bill, ha debido ser un esfuerzo considerable para ti, que odias a las mujeres. ¿Qué significa eso? Preguntó Bandel. Después del té, explicó Jimmy sonriendo, la condesa le pidió a Bill que le hiciese de Cicerone. No pude negarme, ¿no os parece? Replicó Bill rojo como un tomate. Bandel se sintió inquieta. Conocía muy bien lo susceptible que era Bill a los encantos femeninos. Mr. William Eversleigh sería como cera blanda en manos de la condesa. Una vez más, se preguntó si Jimmy Thesiger había hecho bien confiando en Bill. La condesa, dijo Bill, es una mujer encantadora y muy inteligente. Tendrías que haberla visto mientras recorríamos la casa. No hacía sino preguntar cosas. ¿Qué clase de cosas? Inquirió Bandel de pronto. Bill fue vago en su contestación. Oh, no sé, acerca de su historia, los muebles y toda clase de cosas. En aquel momento la condesa entró en el salón. Parecía faltarle el aliento. Como un ceñido vestido de terciopelo negro, tenía un aspecto majestuoso. Bandel observó que Bill gravitaba inmediatamente cerca de ella y que el serio joven de las gafas se unía a él. Bill y Pongo están completamente prendados de ella, observó Jimmy Thesiger riendo. Bandel no estaba muy segura de que aquello pudiera tomarse a risa. Capítulo 17. Después de la cena. George no creía en las innovaciones modernas y la abadía desconocía algo tan usual como la calefacción central. En consecuencia, cuando las señoras entraron en el salón después de la cena, la temperatura carecía allí de los grados necesarios para llevar sin riesgo los modernos vestidos de noche. El fuego que ardía en la chimenea fue como un imán y las tres mujeres se apiñaron junto a él. «¡Brrr!», dijo la condesa, emitiendo un exótico y coqueto sonido extranjero. «Se acorta el día», observó Lady Good, echándose sobre los hombros un horrible chal. «¿Por qué demonios George no tiene la casa caliente?», preguntó Bandel. «Ustedes, los ingleses, nunca calientan sus casas», dijo la condesa. Sacó su larga boquilla y empezó a fumar. «Aquel hogar es anticuado», señaló Lady Good. «El calor se escapa por la chimenea en lugar de extenderse por el salón». «Oh», exclamó la condesa. Se produjo una pausa. La condesa estaba tan claramente aburrida que la conversación se hacía difícil. «Es curioso», dijo Lady Good tratando de animar la escena, «que los niños de Mrs. Macata tengan paperas. Bueno, no quiero decir exactamente curioso». «¿Qué son paperas?», preguntó la condesa. Bandel y Lady Good empezaron a explicárselo a la vez. Finalmente, entre las dos lograron que comprendiera. «Supongo que los niños húngaros también las tienen», observó Lady Good. «¿Padecen también paperas los niños húngaros?» «No lo sé», repuso la condesa. «¿Por qué habría de saberlo?» Lady Good la miró sorprendida. «Pero yo creía que usted se dedicaba a...» «Oh, eso». La condesa descruzó las piernas, se quitó la boquilla de la boca y empezó a hablar rápidamente. «Les contaré algunos horrores. Horrores que yo he presenciado y que ustedes se resistirán a creer». Cumplió su palabra. Habló fluidamente y con gráfica fuerza descriptiva. Contó a sus oyentes increíbles escenas de hambre y miseria. Habló de Budapest poco después de la guerra y de sus vicisitudes hasta aquel momento. Era dramática y también, en opinión de Bandel, como un disco de gramófono. No faltaba más que darle cuerda. Y después, con la misma brusquedad, se pararía. Lady Good parecía conmovida hasta los tuétanos. Permanecía sentada con la boca entreabierta y no apartaba la mirada de sus ojos tristes del rostro de la condesa. De vez en cuando colaba algún comentario. «Una vez los 3 hijos de una prima mía sufrieron tan graves quemaduras que murieron». La condesa no le prestó atención. Seguía hablando sin cesar, y finalmente se calló tan súbitamente como había empezado. «Ya se lo he explicado», dijo. «Tenemos dinero, pero nos falta organización». Lady Good suspiró. «Muchas veces he oído decir a mi esposo que nada se puede hacer sin métodos regulares. A ello atribuye él su propio éxito. Afirma que no habría prosperado sin ellos». Volvió a suspirar. Por un momento se imaginó a un Sir Oswald que no había existido.
un Sir Oswald que hubiera conservado, en lo esencial, los atributos de aquel alegre joven del taller de bicicletas, y pensó en lo mucho más agradable que hubiera podido ser la vida para ella si Sir Oswald no hubiera tenido métodos para todo. Por una muy comprensible asociación de ideas se volvió hacia Bandel. «Dígame, Lady Eileen», dijo, «¿le gusta su jardinero jefe?» «MacDonald. Pues…» Bandel vaciló. «No creo que a nadie pueda gustarle MacDonald», explicó, «pero es un magnífico jardinero». «En efecto lo es», asintió Lady Wood. «Pero hay que mantenerlo en su sitio», dijo Bandel. «Supongo que sí», murmuró Lady Wood. Miró con envidia a Bandel, que parecía considerar muy tranquilamente la forma de poner a MacDonald en su lugar. «Adoro los jardines hermosos», suspiró la condesa. Bandel la miró con atención, pero en aquel momento se presentó Jimmy Thesiger, que le dijo con voz extraña y mucha prisa: «¿Quieres venir a ver los grabados? Te están esperando». Bandel salió precipitadamente con Jimmy pegado a sus talones. «¿Qué grabados?», preguntó al cerrarse la puerta tras ella. «Ninguno», repuso Jimmy. «Tenía que buscar cualquier pretexto. Vamos, Bill nos espera en la biblioteca. No hay nadie allí». Bill se paseaba a grandes zancadas por la habitación, profundamente agitado. «Mira», dijo, «esto no me gusta nada». «¿Qué es lo que no te gusta nada?» «Que te mezcles en esto. Apuesto 10 contra 1 a que habrá alguna pelea, y entonces…» La miró con cierto patético desmayo, que proporcionó a Bandel un cálido sentimiento de agrado. «Debe permanecer fuera de esto, ¿no te parece, Jimmy?», dijo apelando al otro. «Ya se lo he dicho», repuso Jimmy. «Pero Bandel», suplicó Bill, «alguien puede resultar herido». Bandel se volvió hacia Jimmy. «¿Qué le has dicho?» «Todo». «No lo acabo de entender», confesó Bill. «Quiero decir, eso de esconderte en el Club 7 Esferas y todo eso». La miró tristemente. «Bandel, escucha, quisiera que no lo hicieras». ¿Que no hiciera qué? Mezclarte en esta clase de cosas. ¿Por qué no?, objetó Bandel. Son emocionantes. Oh, sí, emocionantes, pero pueden ser terriblemente peligrosas. ¿Recuerda lo que le sucedió al pobre Ronnie? Sí, asintió Bandel. De no haber sido por tu amigo Ronnie, jamás me hubiera mezclado en esto. Pero ya lo estoy, y de nada sirve que protestes. Ya sé que tú eres encantadora, Bandel, pero… déjate de cumplidos y hagamos nuestros planes. Vio con alivio que Bill reaccionaba favorablemente a su insinuación. «Tienes razón acerca de la fórmula», dijo. «Eberhard lleva algunos planos consigo, o quizás sea Sir Oswald. Se han hecho pruebas en sus acerías, muy secretamente, desde luego. Eberhard ha estado allí con él. Ahora están todos en el gabinete». «¿Cuánto tiempo permanecerá aquí Sir Stanley Digby?», preguntó Jimmy. «Mañana regresará a la ciudad». «Ajá», dijo Jimmy. «Entonces algo está completamente claro. Si, como supongo, Sir Stanley se lleva la fórmula mañana, cualquier intento de apoderarse de ella tendrá lugar esta noche». «Supongo que sí». «No lo dudéis. Eso hace que la situación sea favorable para nosotros. Quienes intenten hacerlo deberán desplegar toda su inteligencia. Entremos en detalles. Ante todo, ¿dónde estará la fórmula sagrada esta noche? ¿La tendrá Eberhard o Sir Oswald Cook?» «Ninguno de los dos. Tengo entendido que esta noche le será entregada al ministro de Aviación para que la lleve a Londres mañana. En tal caso, O'Rourke la tendrá en su poder. Estoy casi seguro. Bien, solo cabe hacer una cosa. Si pensamos que alguien intentará apoderarse de ella esta noche, debemos montar guardia, mi querido amigo Bill». Bandel abrió la boca como si fuera a protestar, pero la cerró sin decir nada. «A propósito», prosiguió Jimmy, ¿se trata de un vendedor de Harrods o es nuestro amigo Lestrade de Scotland Yard a quien he visto esta noche en el vestíbulo? Muy inteligente, Watson, dijo Bill. Supongo, observó Jimmy, que nos estamos metiendo en su terreno. No podemos evitarlo, repuso Bill, si queremos seguir nuestros planes hasta el final. Entonces estamos de acuerdo, dijo Jimmy. Dividamos la noche en 2 guardias. Nuevamente Bandel abrió la boca y también esta vez la cerró sin decir nada. Desde luego, asintió Bill. ¿Quién hará el primer turno? ¿Lo echamos a suerte? Como quieras. Muy bien. Si sale cara, tú harás el primer turno y yo el segundo. Y si sale cruz, será al revés. Bill asintió. La moneda fue lanzada al aire y Jimmy se inclinó para mirarla cuando cayó al suelo. Cruz, dijo. Maldita sea, exclamó Bill.
Te toca el primer turno y probablemente toda la diversión. Eso nunca se sabe, repuso Jimmy. Los criminales son imprevisibles. ¿A qué hora quieres que te despierte? ¿Te parece bien a las 3? Bueno. En aquel momento Bandel consiguió intervenir. ¿Y qué papel tengo yo en todo esto? Preguntó. Ninguno. Te irás a la cama y te acostarás como una buena chica. Oh, exclamó. Eso no es nada divertido. No lo asegures todavía, observó Jimmy. A lo mejor te asesinan mientras duermes, y en cambio Bill y yo nos libramos. Es una posibilidad, comentó Bandel. Escucha, Jimmy, esa condesa no me gusta nada. Sospecho de ella. No digas tonterías, dijo Bill acaloradamente. Está por encima de toda sospecha. ¿Cómo lo sabes? Replicó Bandel. Porque sí, uno de los funcionarios de la embajada húngara lo garantiza. Oh, exclamó Bandel momentáneamente, sorprendida por el fervor de Bill. Las mujeres sois todas iguales, gruñó Bill. Solo porque es hermosa. Bandel estaba familiarizada con ese injusto argumento masculino. Bueno, pero no le murmures confidencias a su sonrosada oreja, observó. Me voy a la cama. Estaba aburrida como una ostra en el salón y no quiero regresar allí. Salió de la biblioteca. Bill miró a Jimmy. Es una buena muchacha, dijo. Temí que pudiera ser más difícil de manejar. Ya sabes lo dispuesta que siempre está para participar en todo. Creo que lo ha aceptado muy bien. Yo también, asintió Jimmy. Me sorprendió. Tiene sentido común. Sabe cuando una cosa es imposible para ella. A propósito, ¿no te parece que debiéramos contar con un arma? Tengo una automática pavonada, repuso Jimmy con cierto orgullo. Pesa varias libras y tiene un aspecto que impresiona. Te la prestaré cuando llegue tu turno. Bill lo miró con expresión de respeto y envidia. ¿Qué te hizo pensar en traerla? Preguntó. No lo sé, repuso Jimmy. Simplemente se me ocurrió, eso es todo. Espero que no disparemos contra quien no debamos, observó Bill con ansiedad. Sería muy lamentable, repuso Jimmy gravemente.